Ana Taberoski é referência quando o assunto é alfabetização. Ela defende que, além do aprendizado na escola, é preciso que haja uma cultura letrada na sociedade. É sobre essa e outras questões que nós vamos conversar agora. Ana, você defende que o ato da escrita e da leitura são fundamentais para o processo de aprendizado da produção de textos. Como os professores podem trabalhar essas duas habilidades com os seus alunos? El proceso de lectura es un proceso que puede realizarse desde el punto de vista cultural de manera independiente de la habilidad del niño de llegar a ser escritor o lector autónomo. Si tú esperas a que el niño sea un lector autónomo, puede llegar hasta los 7, 8, algunos 9, 10 incluso más tarde. Entonces es muy tarde para, digamos, ponerlo en contacto con la cultura escrita. Yo lo que promuevo, como muchos otros investigadores, es que sea el adulto, profesor, madre, padre, el que haga la lectura en voz alta de muchos cuentos y de otros libros para que el niño entre en contacto con lo que es la cultura letrada. Y la escrita viene, digamos, el proceso de escritura viene como un poco como consecuencia de toda esta inmersión, digamos, en la cultura letrada. Una manera de ayudar al profesor es ayudarlo a través de los materiales didácticos que se llaman materiales de texto y de uso. Entonces elaboramos el Trilla mostrando cómo se puede hacer este proceso de aproximación a la lengua escrita a través de diversos tipos de textos, por ejemplo la narración, pero también informativos, juegos de lenguaje, poesía, etc. Y el material Trillas es un material que muestra al profesor la posibilidad, es un poco el qué hacer a través de este tipo de texto y también el cómo proceder, digamos. No es suficiente que tú tengas el libro allí. E como que a contação de histórias pode ser um primeiro passo para esse aprendizado da língua? Porque, desde el punto de vista del tipo, digamos, de lengua que hay en una modalidad escrita y en una conversación cara a cara, se ha mostrado que es mucho más de mayor diversidad lexical, de vocabulario, con construcciones más abstractas, más complejas, con formas de expresión mucho más ricas desde el punto de vista de la lengua en la forma escrita, en la modalidad escrita, que no en la modalidad de conversación, que de lo que hablamos siempre un poco de lo mismo, en situaciones muy particulares. Si tú dejas que el niño solamente tenga el contacto con la lengua a través de la conversación, puede que no sea un ambiente suficientemente rico desde el punto de vista del input que él puede recibir. En cambio, si tú haces una diversidad de situaciones, tanto orales cuanto também na modalidade escrita, a riqueza do linguagem é muito maior. E você defende já desde a década de 1970 que as novas tecnologias, a televisão e tudo mais, trazem para essa criança uma série de gêneros textuais e de discursos. Sim. Que estratégias podem ser criadas para ampliar o repertório da criança e o trabalho dos professores nas escolas? Lo que yo defiendo es que el material con el que se trabaja incluya también ese tipo de material diverso de la comunidad real, digamos. Últimamente, entre el material está todo lo digital. La mayoría de los niños tienen contacto con los teléfonos celulares, con algún tipo de computadora o de forma digital. Entonces, la cantidad de información que esos mismos aparatos digitales tienen es mayor que si solamente es la conversación cara a cara o la conversación en algún libro. El libro lo puedes mirar, lo puedes hojear, pero hasta que alguien no hace la lectura en voz alta, tú no sabes cómo funciona este objeto. Por eso es tan importante que los profesores hagan la lectura en voz alta, la presencia de libros en la clase, no solo, digamos, en la biblioteca, sino que el niño participe de este tipo de actos culturales. El adulto puede leer en voz alta, puede comentar lo que ha leído, puede hacer que el niño participe en ese proceso de lectura que llamamos lectura dialógica, preguntando, respondiendo, localizando imágenes, ilustraciones, incluso algún parte del texto, que participe junto con el adulto, junto con otros compañeros. Podemos hacer que memorice una historia.
porque es una manera que tenemos también de ayudar al desarrollo del lenguaje, sea oral o escrito. Podemos hacer que recuente esa misma historia, podemos hacer que cuente la historia para que el adulto la escriba, podemos hacer que la comparta con otros compañeros. Digamos, hay toda una serie de tareas y de actividades que llamamos encadenadas, porque una da lugar a otra, que el profesor puede desarrollar en la sala de aula, y incluso el padre en su casa también.